Bienvenidos una vez más al podcast de Iverdo, especializado en la salud integral de la mujer. En este mes tan especial de las madres, hemos creado unos episodios donde hacemos conversaciones útiles y reales que les puedan funcionar a todas las madres que nos ven a través de este podcast. Y en el día de hoy no es la excepción. Tenemos hoy una invitada muy especial para mí y también para todos nosotros, que hablaremos sobre un tema muy importante para todas las madres, y es el rol de mamá cuando los hijos se enferman, especialmente en temporadas de enfermedades respiratorias como la influenza o en casos de niños asmáticos. Y en estos momentos vamos a recibir a una especialista muy especial para mí. Ella es especialista en neumología pediátrica, broncoscopista, trabaja en el Hospital Metropolitano de Santiago y también trabaja en el Hospital Arturo Grullón, mejor conocido como el Hospital de Niños de Santiago. Recibimos aquí en el podcast de Iverdo a la doctora Cristal Grullón. Bienvenida, Cristal. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado. Para mí es un gran placer poder compartir estos momenticos con ustedes. Cristal, te hemos llamado y te hemos invitado especialmente porque queremos hacer este podcast especializado para las madres en este mes. Y queremos hablar sobre qué hacer cuando los hijos tienen algunos tipos de enfermedades que son por temporadas. Cuando hablamos, doctora, de enfermedades respiratorias de temporada como lo es la influenza, ¿cuáles son las más comunes en niños y qué señales deben alertar a una madre? Ok. De las enfermedades respiratorias de temporada más comunes en los niños, bueno, tenemos el resfriado común, Ok. ¿verdad? Que es diferente a la gripe Esa como, gripe como que se tal. conoce. La Ajá. gripe, cuando hablamos de gripe, teóricamente hablamos de influenza, pero el resfriado común es la patología de temporada más frecuente. Esta podemos tenerla casi la mayor parte de los meses del año, pero básicamente entre los meses de octubre, abril, regularmente es que se presenta el mayor número de casos. Tenemos también, como se mencionó, la influenza, que Ujú. también es una enfermedad frecuente por temporada. También más o menos para las mismas fechas es la época donde se hacen los picos de esta enfermedad. Las infecciones sobre todo en los más pequeñitos, por el virus sincitial respiratorio, también son de las enfermedades respiratorias de temporada. Regularmente afectan más a los lactantes, a los bebés, los niños por debajo de los 2 años. Pero en general, estas 3 patologías, respiratorias, de temporada son las más comunes. ¿Hay alguna de esas enfermedades respiratorias, doctora, que tienen que ver especialmente con la temporada de colegios, de escuelas? Claro, las 3. O sea, hablando de estas 3, las 3, porque coincide que las temporadas de aparición en manera de brotes de estos virus es precisamente la época entre septiembre, octubre, que coincide con las épocas Con la escolares. entrada, ok. Exactamente, entonces la entrada de los niños a la escuela, entonces eso es lo que propicia aún más las epidemias o los brotes significativos de estas patologías en estas épocas, porque aparecen los virus en el ambiente, los niños en la escuela empiezan a congregarse y se contagian unos a otros, y entonces ahí se hace un contagio en cadena, Ujú. que vemos estos niños en esos meses que no salen, sobre todo mientras más pequeños, más lo podemos ver, que no salen de un proceso respiratorio uno tras otro. A veces tenemos hasta esos lactantes hasta cada 15 días con una enfermedad respiratoria, sobre todo los bebés que están en guarderías y eso, y ya los más grandecitos, los preescolares y eso también, por el contacto con los otros compañeritos. Muy interesante.
En estos casos, con los niños asmáticos especialmente, ¿qué cuidados especiales debe tener una madre para prevenir crisis o complicaciones? Sí. Bueno, los asmáticos ya es una situación muy particular, ¿verdad? Sí sabemos que los asmáticos se exacerban sus crisis con los procesos respiratorios, entonces la prevención dentro de lo posible de los procesos respiratorios es una de las maneras que podemos evitar o disminuir un poco las crisis en estos pacientes. ¿Y cómo lo vamos a evitar? Porque realmente cuando están los brotes en el ambiente es muy complicado evitar que no se contagien. Entonces, la higiene, el lavado de manos, insistir con nuestros niños, la vacunación para contra sobre todo influenza y neumococos, o sea, estos virus y bacterias respiratorias que pueden predisponer a que se infecten por estos virus o bacterias y desencadenen crisis. Y también los asmáticos que con situaciones de alergia, pues protegerlos dentro de lo posible, su ambiente. Cuando tenemos alergia al polvo, ácaros y eso, tratar de mantener el ambiente lo más higienizado posible, pero como prevención, realmente no hay nada así muy contundente que las Ujú. madres pudiéramos hacer para evitarlo, ¿eh? Serían como los cuidados. Y, Ajá. perdón, y sobre todo, si están bajo tratamiento, pues no fallar con sus tratamientos de control de su enfermedad, que regularmente le pone su neumólogo. Tratamientos de largo tiempo para Ujú. prevenir, ayudar a prevenir las crisis. Eso básicamente cumplir con sus tratamientos. Excelente. Doctora, ¿cuáles son los principales riesgos en el entorno de un niño? Digamos, hogar, escuela, el clima, que pueden afectar al sistema respiratorio. Bueno, lo primero es el contacto, el hacinamiento, ¿verdad? O sea que, como mencionábamos anteriormente, esto predispone al contagio de las enfermedades respiratorias, ¿verdad? ¿Qué más en el ambiente puede ser riesgo para ellos? La contaminación, el humo de cigarrillos, los vapor, el humo de carros, sitios donde se queman basura, o sea, ese entorno de contaminado eh, son de los factores de mayor riesgo para que los niños desarrollen enfermedades respiratorias y sobre todo, por ejemplo, el que ya tiene de base una condición como es el asma, todo esto predispone a que el paciente no pueda tener controlada Ujú. su enfermedad. El humo del cigarrillo, el vapor, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque tenemos niños que no salen de un proceso respiratorio recurrente y es que conviven con personas que usan estas, tanto el humo, el cigarrillo como el vapor y eso, y esto definitivamente donde llegue el olor del cigarrillo o del vapor, el niño o las personas están inhalándolo. Que uno dice que está fumando fuera o que lo está usando en la galería, pero si dio el olor, ya está en contacto, se supone que ya la vía aérea está en contacto con ese humo, ese vapor. Aunque no esté expuesto de manera directa, Di- como quiera, sale afectado el niño. claro que sí, claro que sí. Donde le llegó el olor, usted puede decir que el niño está respirando ese humo. Y en cuanto al clima, doctora, ¿es un cliché que cuando hay mucha lluvia aumentan las enfermedades o es realmente lo correcto? Mire, no, realmente, mire qué pasa con esto. Ujú. Tenemos la creencia de que si me cayeron 2 goticas de lluvia, que el niño se lloviznó, o el sereno y esto, eso es lo que enferma. Ah. Pero realmente lo que sucede con la época de lluvia, por ejemplo, es que
no es porque uno le cayeran las goticas del agua de lluvia, sino que se prepara el ambiente propicio para el desarrollo, por ejemplo, de virus respiratorios. Por ejemplo, yo siempre le pongo el ejemplo a las mamás, como que yo siembro, pongo una semilla, una habichuela, un granito de habichuela en esta tierra seca y no pasa nada, pero desde que empiezo a mojarla, empieza a repollar, ¿verdad? Ujú. Esto pasa en para que se entienda, cuando llueve, se propicia un ambiente para que esos virus se desarrollen. Entonces, tenemos ahí una explosión de virus que los respiramos. No es porque la agüita nos cayó, sino Ok. porque respiramos. Algo que sí es cierto es el enfriamiento de la vía aérea y el enfriamiento o la baja temperatura corporal. Cuando estamos sometidos, por ejemplo, estamos en ambiente cálido y nos sometemos a un ambiente frío y seco, esto sí puede hacer, sobre todo cuando nos llega a dar frío, cuando al niño le llega a dar frío, por eso yo siempre le digo a las madres que pueden llevarlo a la playa, pueden llevarlo a la piscina, si el día está bueno y que no llegue a darle frío dentro del agua que a veces se pone a temblar. Ujú. ¿Por qué? Porque ese frío, enfriamiento de la vía respiratoria y bajar la temperatura corporal predispone, por ejemplo, del enfriamiento de la vía respiratoria produce vasoconstricción aquí, las venitas, los vasitos se cierran y entonces la irrigación o la sangre que llega a estas estructuras se disminuye, entonces ahí los virus que viven normalmente, tenemos una colonia de virus y bacterias que viven con nosotros, se aprovechan de que ahí hay la circulación sanguínea ha disminuido, hay menos oxígeno y eso les favorece a ellos para reproducirse. Entonces ahí es donde la mayoría de veces nos resfriamos, que dice el famoso resfriado, pero no es porque nos cayó el El agüita o agua. porque nos dio una brisita, tiene que llegar a enfriarse el cuerpo, a dar frío o enfriarse O sea que la vía aérea. definitivamente la mejor recomendación es abrigarlo bien cuando hay lluvia, Cuando hay frío. cuando hay frío. Real, Ok. porque el problema que tenemos es que los pobres bebés, los pobres niños, porque está un nubladito allí, cógeme, le ponen un gorro de lana con 30 de temperatura Ujú. en nuestro país, entonces, ¿no? O sea, si hay realmente, yo le digo a la mamá, si usted siente frío, entonces usted va a abrigar el niño, Abrigarlo. ¿verdad? Porque también no debemos exagerar. No, claro, Ujú. totalmente. Entonces, doctora, una vez que ya el niño está enfermo, ¿cómo puede la madre identificar a tiempo en un cuadro respiratorio necesita una atención inmediata o que puede esperar o resolverlo en casa? ¿Cómo puede distinguir la madre en qué momento debe asistir a una clínica o a un hospital o si no puede manejarlo de manera ambulatoria en casa? Exacto. Bueno, lo primero, por ejemplo, fiebre. Cuando hay fiebre alta que no pueda controlar en la casa, ¿verdad? Tenemos un cuadro respiratorio acompañado de fiebre. Si es una fiebre que ella no ha podido controlar en la casa, en el sentido de que ha medicado para la fiebre y la fiebre no baja, entonces esa es indicación para buscar ayuda, ¿verdad? Sea ir a una emergencia o ir a la consulta de su médico, pero en esos casos regularmente emergencia, es lo que más conviene. Eso por un lado. Y en cuanto a síntomas respiratorios, el notar que su niño tiene una respiración muy rápida, ¿m? Quien le nota esa respiración muy agitada, Ujú. muy rápida, es un indicio de que puede haber una complicación, entonces amerita ir a una emergencia o consultar con su médico. eh, Esfuerzo respiratorio, además de que puede estar rápida la respiración, puede ser que no sea tan rápida, pero sí notar que se hunden las costillitas, se hunde aquí la barriguita, se le hunde aquí en el cuello. Eso ya son signos
de que el niño puede estar teniendo una complicación o que su cuadro respiratorio realmente sea importante como para ir a buscar ayuda a una emergencia Ok. o con su médico. Oh, Ahora, que el niño empezó a toser, que ha hecho una fiebrecita que usted puede manejar en la casa, eso puede esperar hasta ir a la consulta de su médico al día siguiente o así. excelente, doctora. Entonces, una pregunta. Yo sé que usted también es madre. ¿Qué consejo usted le da a las madres que también son profesionales, ejercen su profesión o andan trabajando y tienen, por ejemplo, un niño que está enfermo en casa? ¿Cómo hacer ese equilibrio entre la vida profesional y el cuidado que debe darle a ese niño? Bueno, lo primero que yo pensaría es tratar de tener una buena relación y relación de confianza con su médico, con su pediatra. ¿Por qué? Porque entiendo que si ella tiene esa ayuda, de ese apoyo de su médico, ella puede manejar mejor las cosas, saber cuándo tiene que dejar de ir al trabajo, cuándo tiene que dejar de llevar el niño a la guardería, cuando, ¿verdad? Entonces, mantener una buena comunicación con su pediatra es lo ideal. ¿Cómo yo entiendo que se mantiene una buena comunicación? Pues hablando, Ujú. nada de chatear. Ok, O usted es sea, más de llamaditas, de todo eso. llamar, yo les digo a mis pacientes, me llama, si no contesto en el momento, yo le devuelvo, pero no nos comuniquemos por escrito. La comunicación por escrito nunca va a ser de la misma calidad que cuando hablamos. Entonces, esa mamá va a sentir el apoyo de su médico, va a sentir la calidez con la que su médico le está hablando, ¿verdad? Además de que le puede preguntar cosas y el médico puede preguntar cosas que no se facilita de igual manera cuando lo hacemos por escrito. Yo entiendo que esa es una de las cosas más importantes para una mamá que trabaja y tiene, sobre todo, ¿verdad? Niños pequeños. Ujú. Y desde su punto de vista médico, yéndonos un poquito más por este tema, ¿cómo usted entiende que los especialistas podrían ser un poquito más empáticos con esas madres que llegan con tanta carga? Además de eso, tienen a sus niños enfermos, que sé que podría ser el diario vivir de ustedes. Encontrar esas madres que van desesperadas, que ya no saben. ¿Cómo podrían los especialistas ser un poquito como más, pues, empáticos, y ayudar a las madres en en esta carga que es compartida? Porque sé que también ustedes llevan una parte de Claro, esa. claro. O sea, yo puedo hablar por mí, Claro, claro, claro que sí. yo puedo hablar por mí, pero es un asunto muy personal de cada médico, Ujú. ¿verdad? La manera como uno se identifica con o se pone en el zapato del paciente. Yo entiendo que en general la mayoría por ejemplo, hablo de los pediatras, que es la clase con la que me identifico. Yo entiendo que la mayoría, pues, tratamos de ser empáticos, pero en particular yo trato de ponerme en el zapato de esa mamá. Y el que no lo hace, esto va para los médicos jóvenes, para los que están haciendo su especialidad. O sea, es la parte humana, o sea, eso no podemos dejarlo perder, porque yo digo que el 90% de la mejoría de nuestros pacientes tiene, en la parte desde el punto de vista de emocional y psicológico, tiene muchísimo que ver con la seguridad que sienta con su médico, con la confianza que este le dé, ¿verdad? Y como el apoyo que sienten de su médico. Entonces,
eh, nada, es tratar de identificarse con el dolor de esos padres, de esa familia. Eso es Claro. lo que yo, por ejemplo, anoche me desvelé pensando en una pacientica que tenía malita, entonces, no sé si será que ya la edad también y que soy abuela, ¿verdad? No, yo creo que es su Uno su su ternura que le hace sí, ser así. pero yo sé que la mayoría de mis compañeros pediatras y, mujeres y hombres, pues tenemos esa sensibilidad, porque Dios nos dio eso para que podamos, ayudar a nuestros niños y a esas mamás. Así es, y sobre todo encontrar, médicos, doctores, especialistas con esa vocación que tiene Cristal, la doctora Cristal Grullón, que es espectacular, Bueno, una ternura, un amor con todos, no solo sus pacientes, sino nosotros que nos acercamos a ella. La verdad es que no tengo quejas ay, alguna. gracias. Doctora, por Me último, lo voy algún a creer. ay, no, créaselo, créaselo. ¿Algún consejo que usted le quiera dar a esas madres, madres jóvenes, madres que son nuevas y madres que ya pasaron un proceso y están volviendo de nuevo? ¿Algún consejo con estas enfermedades respiratorias que usted quiera darle con estos tiempos que el clima está muy cambiante? ¿Qué puede darle? ¿Qué consejo le da a las madres para que tengan un cuidado, una prevención con los niños? Mire, consejo, lo primero usted sabe cuál, más que para que tengan una prevención, porque las mamás van y llegan y dicen, yo lo cuido muchísimo, yo no lo baño de noche, yo no qué sé yo qué. Realmente no es tanto ese el cuidado, porque se sienten muy culpables Ok. cuando saber que esto de las enfermedades respiratorias, sobre todo niños que van a la escuela, niños que van a guardería, a veces se nos escapa de las manos. Entonces, no sé, ellas se sienten muy culpables. Entonces, no hay que sentir culpabilidad por eso, porque eso lamentablemente hay un gran porcentaje de estas situaciones que nosotras y ni ustedes, o sea, podemos evitar. Entonces vamos a evitar las culpas, que sí es importante, la automedicación. Eso sí es algo importante porque en nuestra sociedad es muy usual que automediquemos a nuestros pacientes. Entonces, eso sí podría ser para ayudarnos a prevenir complicaciones, Perfecto. porque las enfermedades respiratorias, infecciosas respiratorias, la mayoría son virales. Entonces, se autolimitan y solamente tenemos que administrar muchas veces medicamentos de soporte y hidratación y bajar fiebre y alguno que otro mucolítico descongestionante, ese tipo de cosas, pero siempre que sea indicado por su médico, porque recurren muchas veces a los antibióticos, a medicamentos que no realmente son apropiados para ciertas edades, ¿verdad? Entonces, ese sería un consejito para ayudar a prevenir complicaciones y acudir a tiempo a su médico, no darle vueltas. Sabemos que sí hay muchas complicaciones de trabajo, de obligaciones, pero lamentablemente hay que dar prioridad a, a la salud de nuestros niños porque no hay de otra. Así es, yo creo que la salud es lo más importante y más en los niños. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Dónde pueden ir las madres a consultar con usted para sus niños? Cuéntenos. Bueno, yo estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el sexto piso, el consultorio 606. Y en el Hospital Arturo Grullón ya trabajo como médico adjunto al servicio de neumología. O sea que Perfecto. por ahí también. Así es, así que ya saben dónde pueden encontrar a la doctora para que vayan a hacer la consulta para sus niños y agradecemos de manera muy especial su presencia aquí, todas estas informaciones tan valiosas para las madres y para las que no somos madres, que somos tías, que también tenemos que saber cuándo acudir pues a nuestra neumóloga pediatra
pues para que puedan controlar cualquier enfermedad respiratoria. Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes en este podcast de Iverdo y gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima.